Yo abrí de 1 Corintios 9:24 y dice: exhortación a asegurar la salvación. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, si bien todos corren, uno solo se lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo ganéis. Todos los que han de luchar en la palestra guardan en todo una exacta continencia, y no es sino para alcanzar una corona perecedera, al paso que nosotros la esperamos eterna. Así que yo voy corriendo, no como quien corre la aventura, peleo, no como quien tira golpes al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo esclaviza, no sea que habiendo predicado a los otros venga yo a ser reprobado. Porque no debéis de ignorar, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos a la sombra de aquella nube, que todos pasaron el mar y que todos bajo la dirección de Moisés fueron en efecto y en cierto modo bautizados en la nube y en el mar, que todos comieron el mismo manjar espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque ellos bebían del agua que salía de la misteriosa piedra y los iba siguiendo, la cual piedra era figura de Cristo. Pero a pesar de eso, la mayor parte de ellos desagradaron a Dios y quedaron muertos en el desierto. Palabra de Dios. Pues esta noche es mi turno para testificar, porque sabemos nosotros que nuestra fe está construida en testimonios, y por los testimonios somos hoy quienes somos. Estamos bautizados y pertenecemos a este gran plan de la salvación en Jesucristo nuestro Señor, porque así Él lo ha escogido en el Padre, que es quien nos ha dado semejante regalo tan grande, tan inexplicable, tan misterioso, y algo que nosotros no alcanzamos todavía a concebir en su plenitud. Pero yo diría que si nosotros aceptamos que eso es una realidad y que el testimonio más grande es el del Señor Jesús, entonces descubrimos que para ser católicos hoy y ser de Cristo, pues tiene que ser porque muchos y miles y millones imitaron al Señor haciendo de testimonio, dieron su vida y en su sangre estamos parados nosotros hoy. Y por eso es importante que nosotros testifiquemos, no porque el testimonio que yo les voy a dar acá tenga algo que pueda glorificarme a mí, porque si algo vine yo a hacer es a glorificar al Señor Jesús, que es quien me salvó. Pero hablo de mi miseria y de mi pecado al principio un poco, para que tengamos una perspectiva de las maravillas que ha hecho en mi vida, y Dios quiera que Él se apiade de mí para que yo pueda vivir a la altura de lo que Él me entregó y me mostró, y vivir en la fidelidad después de que Él me rescató de la infidelidad. Yo les puedo dar una idea de mi pasado, porque voy a pasar rápidamente por eso, porque lo más importante es lo que sucede cuando el Señor me rescata. Yo nací en Colombia, en un pueblo pequeño de cultivadores de café, y mi familia son todos tradicionalmente cultivadores de café, y nací en una familia muy numerosa, católica. Crecí con todas las tradiciones y las enseñanzas de la Iglesia Católica, y viví una infancia muy feliz. Cuando tenía 14 años me enviaron a Bogotá, la capital de Colombia, a terminar mis estudios secundarios, y estos eran los años 60, y sabemos, algunos por historia, otros porque estaban ya vivos en esa época, de que los años 60 fueron años de una revolución trascendental, cultural, y quizás una de las tragedias más grandes en la historia de la humanidad en lo que se respecta a la moral, a los valores, a los principios, que fueron derrotados y amenazados y continúan en una demolición desde entonces. Yo abracé con mucho entusiasmo toda clase de movimientos paganos, tendencias completamente a la oscuridad, a la magia, a la superstición, al espiritismo, a la astrología, a todas las culturas y religiones de Oriente,
me separé completamente de Dios, dejé la iglesia, dejé de pensar que Jesús era Dios y es más, perseguía la iglesia. Cuando tenía 20 años contraje matrimonio en Colombia y me trasladé a Alemania para estudiar en la Universidad de Hamburgo, en la ciudad de Hamburgo. Esos años, entre los 14 y los 20 años, después de que salí de mi pueblo, los viví todos dentro de todo ese mundo que les describí a ustedes, que era un mundo esotérico, pagano, ocultista, adivinador, y una vida muy rápida. Abracé todo el movimiento también con las drogas alucinógenas y toda clase de elementos que venían con ese mismo impacto espiritual contra mi generación en esa época. Cuando yo viví en Alemania, estudié en la Universidad Bellas Artes y me gradué como actor y compositor musical. Allí viví 6 años y nacieron mis 2 hijos en Hamburgo. Luego me trasladé a los Estados Unidos, que es donde vivo desde el año 76. Los primeros 2 años los viví en Nueva York, trabajando en teatro como actor. Luego me trasladé a California, a Los Ángeles, y continué actuando en cine, televisión. Luego me firmaron a Sony de Nueva York y tenía una orquesta con la que viajaba por todo el mundo y producía discos cada año, al mismo tiempo que seguía en el espectáculo en muchas áreas. Toda mi vida, desde que salí de mi pueblo a los 14 años hasta el año 97, esos son 33 años, la viví centrada en un mundo completamente materialista, dibujado espiritualmente en filosofías y adivinación y superstición y magia, como les dije, pero el mayor objetivo de mi vida siempre fue el mundo. Siempre quise fue el dinero, la fama, el placer, las oportunidades de proyectarme yo profesionalmente en una manera egocéntrica, y construí una vida completamente lejos de Dios, un edificio de pretensión, de orgullo, de vanidad. Les puedo dar una idea de cómo estaba yo de mal, que mi casa en California estaba decorada con una superstición muy antigua japonesa que se llama Feng Shui, que es adoración a cristales y fuerzas cósmicas del universo. A la entrada de la casa tenía un cristal mirando un espejo y cristales por toda la casa, fuentes de agua. Los muebles estaban alineados para que unos miraran al norte, los otros al sur, y supuestamente así canalizaba todas las fuerzas cósmicas y las energías del universo para que tuviera abundancia, prosperidad y todo lo positivo llegara a mi vida. Así de torpe me había convertido yo, y encima de eso gastaba fortunas en estas cosas. Así de que no tenía límite el estado de ceguera espiritual en que había terminado, pero yo me creía el sabio de la familia, porque es el primer ingrediente de los aceites del infierno, que nos elevan el orgullo universal y la pretensión, que nos endurece el corazón y terminamos convencidos que somos sabios y todos los demás están retardados. Así de que yo fui a Colombia en la Navidad del año 97, y esa fue la Navidad en que tuve el cambio radical de mi vida. Nunca más volví a ser la misma persona después de esto. Cuando llegué en esa Navidad a Colombia, mis hermanas estaban en un duelo todavía, porque habían muerto en mi familia 5 personas muy queridas, muy seguidas una tras otra. Primero murió mi esposa de cáncer. Unos pocos meses después, mi hermano menor en un accidente en las Bahamas. Luego mi padre. Unos meses después otro hermano, y 2 meses después mi madre. Yo, como estaba tan sumido en toda esta ignorancia espiritual, creía en la reencarnación. Había regresado 5000 años en ignorancia, había perdido todas las gracias que había recibido en la iglesia, pero mis hermanas eran católicas y ellas sí creían en la resurrección, y le estaban dando un cierre cristiano a la muerte de todos los parientes. Estaban muy tristes, y encima una de mis hermanas
pensaba que Dios se iba a llevar a toda la familia y pensó que ella era la próxima porque estaba muy enferma. Entonces me pidió el favor que la acompañara a la iglesia a rezar la novena del Niño Jesús de Navidad. Esa devoción yo la había seguido hasta los 14 años, pero hacía 33 años que yo no entraba a una iglesia católica, y la iglesia, pues como les dije, no significaba nada para mí. Pero yo acompañé a mi hermana a la iglesia por compasión, porque a complacerla por lo que ella se iba a morir, supuestamente. Entonces llegué a la iglesia y el sacerdote introdujo la novena diciendo que aquel que hiciera la novena con fe, con devoción, el niño le daría una gracia. Y para mí, en mi corazón pagano, la palabra gracia quería decir suerte, una oportunidad de ganarme algo. Y estar dentro de la iglesia para mí era igual que estar en un templo budista o hinduista, en la casa de un psíquico o de un astrólogo o de un mago. Todo era lo mismo para mí. Yo estaba sincretizado. Y le pregunté a mi hermana qué tan milagroso era ese niño, pero el niño para mí era algo mágico. Lejos estaba yo de pensar que era Dios mismo. Y mi hermana me dio toda clase de testimonios acerca de lo milagroso que era el niño. Entonces a mí me sonó la campana interior de la ambición, de la avaricia, y dije, pues le voy a pedir algo. Y le pedí que cambiara mi vida. Pero el cambio de vida que yo le pedí, obviamente fue un cambio mundano, un cambio de un hombre materialista. Lejos estaba yo de pensar que le estaba hablando a Dios mismo. Pues el niño me cambió la vida 12 horas después de que terminé la novena. Solo que seguramente que ustedes como pueblo de Dios saben acerca del humor, el sentido del humor que tiene Dios. Miren que la novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre. No sé si ustedes la conocen. Yo la tengo en mi página web en caso tal de que alguien la quiera bajar para esta Navidad. Es la novena que yo recomiendo, solo que tienen que ponerse el cinturón de seguridad para la forma que el niño la responde. Porque miren qué hizo el niño. La novena termina el 24 de diciembre en misa de 12 de la noche. A las 12 de la noche del 25 de diciembre, estos son 12 horas después de terminarla, estaba yo entrando a una hacienda de cultivo de café de un tío mío en mi pueblo, a medianoche, después de haber pasado un día de farra, y estaba entrando en un vehículo con mi sobrino, y saltaron de la oscuridad 6 hombres armados con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una soga en la cintura como las que utilizan para el ganado, una capucha en mi cabeza y me llevaron a la selva. Toda la noche me empujaban con las armas y me llevaban por la selva jalándome desde la soga que llevaba a la cintura. Yo pensé que me habían robado el auto y habían matado a mi sobrina, a mí me iban a matar en la selva. Yo estuve secuestrado 6 meses y durante el secuestro me hacían creer que mi sobrino estaba secuestrado y les estaba contando todas las cosas que yo tenía, porque lo secuestran a uno por dinero, obviamente. Pero la verdad fue que esa misma noche a mi sobrino lo dejaron abandonado con el automóvil en un sembrado de caña. A él no se lo llevaron. Pero yo no sabía por 6 meses. El caso es que al amanecer de esa noche me lanzaron en una cueva ya en la selva y la cueva estaba llena de murciélagos, el piso lleno del excremento de los murciélagos. Ahí fue donde yo caí y de ese excremento salían toda clase de animales a picarme. Esa cueva más adelante yo pude verla y estaba llena como de cortinas de telaraña, y había unas arañas tan inmensas que no las he visto ni pintadas. El caso es que cuando yo caí en esa cueva, pasé todo ese primer día en el estado más espantoso, porque estuve 15 días en esa cueva. En las horas de la tarde, yo escuché que estos hombres estaban hablando por un radioteléfono,
y tenían una discusión muy acalorada porque la persona que les hablaba por el radioteléfono les decía que no iban a poder llegar por varios días a recogerme, porque aparentemente tenían problemas en el área con el ejército o algo así. Y entonces estos hombres estaban furiosos y decían que me iban a matar y se iban a ir. Y después de mucho rato, aparentemente llegaron a un acuerdo de más dinero y esperaron. Entonces me sacaron de la cueva para alimentarme y me volvieron a lanzar a la cueva atado y encapuchado. Así pasaron 15 días. Todos los días me sacaban una vez al día a alimentarme. Al tercer día se les acabó la comida y ya empezaron a alimentarme con raíces y frutas silvestres y agua sucia que encontraban en la selva. Cada día estaba yo más débil, más confundido, más desesperado. Yo no tenía una gota de Dios en mi corazón. Lo único que yo quería era morirme o buscar una forma de escaparme, y odiaba a esos hombres con todo mi corazón. Es todo lo que tenía yo. En el día 15 me sacaron de la cueva y me di cuenta al quitarme mi capucha que ya acababa de anochecer, porque todavía habían arreboles. Y yo con mucha dificultad estaba de pie, estaba muy débil. Y me encontré rodeado de una cantidad enorme de guerrilleros. Estaban vestidos como militares, pero yo sabía que no eran soldados, y estaban armados hasta los dientes. Uno de ellos me dijo que era el comandante y me explicó todas las condiciones del secuestro y me mostró la información que tenían de mis hermanas. Sabían dónde estaban, dónde vivían. Me explicaron una serie de cosas, como por ejemplo que habían estado detrás de mi familia por mucho tiempo, detrás de mi mamá. Mi mamá me había contado a través de los años que a ella le llegaban cartas de la guerrilla pidiéndole dinero, pero mi mamá era una mujer muy devota, muy católica, y ella me decía: no les voy a dar nada, a mí me protege la Virgen. Y a ella nunca le pasó, y me explicaron, nunca le pasó nada. Me explicaron que el día del entierro de mi mamá me escogieron a mí. Obviamente yo sí no estaba protegido, porque me secuestraron muy rápido después del entierro de mi mamá. Y me contaron que esa noche la tenía que pasar en la cueva y al día siguiente me llevarían a otro lado. Pero para cerrar, me explicaron también que los 6 hombres que me llevaron hasta la selva exigían que cuando yo terminara de pagar la recompensa, me tenían que matar, porque ellos vivían en mi pueblo y eran criminales comunes contratados por la guerrilla para llevar secuestrados a la selva. Y como vivían en el pueblo donde yo nací, no querían que yo fuera liberado y fuera al pueblo a entregarlos a la policía. Entonces me querían muerto. Ese fue el trato que hicieron. Me sentenciaron a muerte. Y luego me lanzaron a la cueva otra vez, encapuchado y amarrado. Esa noche pasaron 2 cosas. Una fue la noche más espantosa, porque ustedes se imaginarán lo horrible que fueron los primeros 15 días. Pero esa noche era la peor, porque ya no tenía esperanza de escaparme, pues eso significaría matar a mi familia. Sabía que me iban a matar, a enterrar en la selva, y nadie me iba a encontrar nunca. También el solo hecho de pensar cómo me iban a matar, cada pensamiento era peor que el otro. O sea, eso era espantoso. Pero por otro lado, esa es la noche que durante toda la noche, cerca de 8 o 9 horas, tuve una experiencia mística con Dios que transformó mi vida para siempre. Nunca volví a ser la misma persona después de esa noche. Sucede que en medio de la desesperación en que yo estaba, yo traté de buscar dentro de mí algo de donde prenderme en mi vida interior. Era lo único que me quedaba. Mi vida estaba convertida en cenizas. Todas las carreras que yo hice en el mundo detrás de tesoros terrenales y las cosas que pretendí habían terminado allí. Todo el dinero que había hecho me lo iban a robar y no podía hacer más nada que entregárselos, porque si no mataban a toda mi familia. Entonces era una situación tan espantosa que yo estaba convertido en cenizas. No había nada de mí más que tratar de buscar cómo vivir semejante momento tan horrible.
Era como si estuviera muerto en vida. Y traté, pero no encontré nada de dónde prenderme, porque lo único que yo tenía eran todas estas filosofías paganas, eran toda la magia, la numerología, los yogas, los reikis, todas las cosas que yo practiqué, y nada de eso me daba a mí absolutamente ninguna fuerza. Y yo, que le solucionaba los problemas a todo el mundo con la sabiduría que supuestamente tenía, y esa noche me encontré que estaba vacío y lo que tenía yo no tenía vida. Y así fue como comencé a verme a los 3 años de edad en el patio interior de la casa donde yo nací, en mi pueblo. Y estaba en un triciclo con un palo en la mano, dando vueltas al patio, destruyendo las plantas y las flores. Y escuché una empleada de servicio que me decía que no lo hiciera. En ese momento yo entré en el pánico más increíble, porque ¿cómo podía concebir yo que a la edad de 47 años pudiera yo verme y revivir perfectamente mi infancia, y además con la conciencia de 47 años? Esto, según me explican los teólogos, se llama una iluminación de conciencia, que es lo que todos vivimos en el momento del desprendimiento del cuerpo. Cuando estamos muriendo, vemos toda nuestra vida y luego nos encontramos con el Señor. Pues miren que yo lo primero que sentí que tenía que hacer era salir corriendo de la cueva, pero sabía que si me atrevía a salir corriendo me mataban, porque afuera estaban estos guerrilleros armados. Si me ven corriendo me disparan, entonces no podía. Además, lo que me estaba sucediendo dentro de mí, no tenía dónde escaparme. Al principio, por instinto de conservación, creo que todo humano haría eso. Yo traté de explicarme qué estaba pasando, de racionalizarlo, y pensé que, primero, que me estaba enloqueciendo, después pensé que estaba alucinando, porque pensé que tenía fiebre por las picaduras de esos animales que seguramente eran venenosos, y entonces estaba viendo cosas, estaba alucinando. Pero eso nada me sirvió, porque lo que estaba viendo, reviviendo, era mi propia vida, no era ninguna alucinación. Después me acordé que cuando mi madre estaba agonizando, ella vivió como un éxtasis que duró unas 3 horas. Y durante ese éxtasis, ella habló de gran parte de su vida y luego se murió. Entonces pensé que me estaba muriendo como mi mamá, pero continué viendo mi vida. Entonces me abandoné en ese misterio que era muy doloroso, porque yo, que era un hombre que no creía en el pecado, porque yo me burlaba de la gente que mencionaba la palabra pecado. Yo decía, ¿quién se inventó esto? ¿De dónde sacaron esto? Esto se lo inventaron las religiones para manipular a la gente, le decía hasta mi pobre mamá. Y ahí estaba yo, cuando me veía a los 11 o 12 años, comencé a sentir el dolor más profundo, el dolor de mis pecados. Y no era un dolor físico, era un dolor espiritual. Hoy, por todo lo que el Señor me ha revelado, ya sé que ese mismo dolor es el que sienten las almas en el purgatorio, o el mismo dolor que siente una persona que se santifica en vida, porque comienza a sentir el dolor de sus pecados y el dolor de los pecados de la humanidad, o sea, se cristifica. Pero lejos estaba yo de ser santo o cristificado, porque si algo estaba yo, era demonizado. Sin embargo, el Señor me llevaba en este camino, porque más tarde se dan cuenta que tenía reservado para mí. Pero yo no sabía que esto venía de Dios, no tenía ni idea. Esto era tan misterioso que yo no podía explicármelo. Pero como estaba de todas maneras impactado por el secuestro, ya por 15 días, pues nada se me hacía nuevo, todo era peor, cada momento se ponía peor mi vida durante esa experiencia. No solamente vi las cosas malas de mi vida, también veía las cosas buenas. Las cosas buenas pasaban sin dolor, y las cosas malas se detenían como si nunca fueran a pasar, y el dolor era impresionante, porque no podía
concebir que yo hubiese vivido cosas así. En un momento dado, creo que vi toda mi vida y sucedió algo que no puedo explicar, porque la primera parte de la iluminación de conciencia, yo estaba despierto y consciente como estamos acá. Pero la segunda etapa de esa experiencia mística ya es en el espíritu con el Señor, desprendido completamente del cuerpo, que es una visión. Pero es muy difícil explicar en palabras lo que va a suceder de este momento en adelante. Yo les voy a dar una idea, pero muy vaga, de lo que es, y con la ayuda del Espíritu Santo cada uno se llevará la luz que el Señor les dé. Yo aparezco boca abajo en lo que parecía ser una montaña inusualmente alta, demasiado alta, y estaba acostado contra la grama, contra el pasto. Y cuando miré alrededor veía otra montaña, pero muy lejos, mucho más alta. Y encima de esa montaña había lo que yo podría explicarles como una ciudad hecha de luz. A pesar de estar tan lejos, yo la veía perfectamente. Veía las calles y los edificios. Cuando yo menciono calles y edificios, lo hago para que tengamos una idea de lo que es, pero no es así, pero era una ciudad. Lo que pasa es que es sobrenatural, y yo lo entendía todo perfectamente, todo. Algo tan precioso que nadie humanamente lo podría pintar. Yo ni siquiera he hecho el esfuerzo de hacerlo, no se puede, no lo puedo contar, no se puede tampoco. Algo por encima de lo que podamos imaginar, una ciudad de luz. Cuando miré alrededor de nuevo, vi mi cuerpo encerrado en la cueva donde me tenían secuestrado, y estaba aún más distante que la montaña, y lo veía como por dentro de una cortina de humo. Lo primero que yo pensé era que había partido de este mundo, pero lo último que yo sentía era que estuviera muerto, porque nunca antes había estado en un estado de gozo más perfecto que ese, de paz y de libertad. Pero no solamente libertad del secuestro, libertad de este mundo material. Y lo último que yo quería era regresar a ese cuerpo que era el mío. No quería. Y en ese instante todo cambió, porque escuché la voz del Señor que me habló. Una voz tan inmensa, tan gigantesca, que parecía que viniese de las mismas entrañas del universo. Me salía de adentro de mí. Era como si todo me hablara con su voz. Una voz llena de compasión, de amor, de misericordia, que solo me quería abrazar sin importar cómo era yo. Y ustedes no me creerán, lo único que yo quería era desaparecérmele a esa voz. Me estaba quemando, es más, me estaba calcinando la voz. Toda mi vida yo pensé que era una buena persona, porque además me creía buenísimo, ni siquiera bueno, sino buenísimo. Yo pertenecía a Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos. Cada año recogía millones de dólares con mis colegas en Hollywood para los pobres, en África, en Latinoamérica. Cualquier persona que viniera a pedirme ayuda, yo era el primero en exagerar aún de ir a ayudar a una persona, la persona supuestamente más caritativa, y me conocían como bueno. Pues resulta que cuando el Señor me habló, instantáneamente yo descubro que en mí no había nada bueno, porque al mismo tiempo que hacía esas cosas que supuestamente eran buenas, yo no tenía ningún inconveniente de mentir a cualquier nivel para sacarle ventaja a mi vida en cualquier estado, familiar, personal, en cualquier sentido, en los negocios, en mi profesión, en toda mi vida artística, en lo que fuera. Yo mentía a cualquier nivel. Era una persona deshonesta, era una persona que tenía toda clase de manipulaciones, envidia, tenía toda clase de control a la humanidad.
las ambiciones más increíbles. El Dios más importante para mí era el dinero, el sexo, todo lo que era terrestre. Por lo tanto, descubrí que todo lo que yo hice, que supuestamente era bueno, lo hice por vanidad, porque me hacía sentir mejor que los demás. Y encuentro que nunca había dado verdadero amor. Y por eso, cuando el verdadero amor me habló, me quemaba. Yo les puedo dar un ejemplo humano muy pobre, pero para darles una idea. Si ustedes tratan de regresar a un momento de sus vidas cuando aún eran inocentes, niños inocentes, y de repente en un momento dado hicieron algo terrible, un daño horrible o algo que no debían hacer, y les tocó enfrentarse a los ojos de la autoridad de la casa, la mamá, el papá o un tío, quién sabe quién era la autoridad de la casa en ese momento. Ese instante de enfrentamiento con los ojos de esa persona, con la presencia de esa persona, por la culpa que uno tiene del daño que hizo, esa persona lo quema a uno. Uno no puede mirarle a los ojos, quiere derretirse y perderse, ni siquiera enfrentarse a eso. Pues lo mío es eso, pero multiplíquelo ustedes millas de luz. Eso es lo que yo estaba viviendo. Me quemaba y rechacé la voz del Señor, la rechacé, completamente la rechacé. Y el Señor se silenció. Y cuando Él entró en el silencio, yo crecí en ese silencio tan impresionante que crecía cada vez más y empiezo a sumergirme en una soledad que nunca podría describirla, una soledad espantosa. Y en ese momento me di cuenta que si el Señor no me hablaba otra vez, parecía que me fuera a desintegrar en el infinito, porque sabía que esa voz era mi propia vida, pero ya no me estaba hablando el Señor. Y la grama donde estaba acostado en esa montaña, el pasto, se desapareció. Y yo quedé flotando encima de un abismo espantoso. Y yo no quería mirarlo. Por 33 años yo argumenté con todo el mundo, utilizando toda clase de filosofías e ideologías, de que el infierno no existía. Y ustedes saben que una persona que vive en pecado mortal niega el infierno. Es la primera conveniencia. Pues yo sabía en ese momento que estaba flotando sobre el infierno. Y sentí en mí una urgencia increíble de mirarlo. Pero otra parte de mí no quería mirarlo. Y la urgencia que tenía no me obligaba, pero me inducía en una forma específica. Después yo descubro que es una gracia que Dios me dio, porque quería que yo conociera eso. Pues el caso es que yo miro, y esto es lo mejor que les puedo explicar, con una pobreza increíble, porque es algo indescriptible. Imagínense ustedes un abismo que no tiene fondo. Ustedes saben que nosotros, por intuición, cuando miramos un lago, un río, o algo así que no se puede ver exactamente hacia adentro, más o menos sentimos si es profundo o no. Más o menos como que intuitivamente se calcula en cierta forma esa profundidad. Es un instinto que tenemos. Hay personas que lo tienen más agudo que otras, pero lo tenemos. Pues imagínense ustedes uno estar en el espíritu como estaba yo, flotando encima del infierno. Al mirarlo vi que no tenía fondo. Y esto es algo impresionante. Y veo una niebla densa, espesa, de un color espantoso. Primero se veía como si fuera un metal líquido, helado. Después lo veía como un aceite caliente, color sucio. Y yo comencé a entrarme en él, a sumergirme. Y cuando estaba dentro, vi que eso que les describí a ustedes pobremente como eso, que no es ni cercano a eso, pero es lo mejor que puedo explicar, era otra cosa.
Al mirarlo vi que cada partícula de eso que yo veía, de esa niebla densa, estaba formada por almas malditas, almas condenadas, millones incontables. Y están hablando con un hombre que no creía en el infierno. Y ahí estaba yo. En la superficie veía las almas malditas, que habían sido seres humanos todas, pero estaban demonizadas. En la superficie veía que aún en sus rostros tenían ligera resemblanza, ligeras rasgos humanos, pero estaban totalmente deformadas por el pecado. Y habían algunas deformaciones que eran una combinación de diferentes pecados, y yo lo entendía todo perfectamente. Descubrí que las almas de humanos que se demonizaron pierden la voz y quedan con un sonido animal, como de bestia. Cuando yo miraba una de ellas, las cosas que me decían, lo más extraño de todo es que yo entendía todo, absolutamente todo. Sabía cuando miraba un alma, los pecados, la combinación de esos pecados, la relación entre la gracia y el pecado. Yo podía escribir una enciclopedia sobre esas cosas, entera, sobre una sola alma. Pues lo que me decían eran con esos sonidos animales, y yo lo entendía como palabras, perfectamente. A veces yo he estado ahora como misionero en exorcismos, y los demonios se manifiestan en alguna persona que está posesa, y de pronto se escuchan ruidos así de animales, y yo entiendo qué están diciendo. Es algo muy extraño, que uno no lo puede explicar, pero bueno, el caso es que cuando yo nunca estudié teología, ni religión, ni ciencias pues religiosas, ni sabía ni el catecismo, pero les puedo decir esto, basado en la experiencia que yo tuve del infierno, parece ser que hay niveles de condenación, porque a medida que yo miraba más profundo, se convertían más como en bestias, y los ruidos que salían de ahí me herían a mí. Y lo peor de todo, que yo sabía que yo pertenecía ahí. Yo no pensé que nunca fuera a salir, porque yo también tenía mi alma deformada. Pues el Señor me habló de nuevo. Y cuando me habló, yo quedé suspendido encima de ese infierno, y el infierno estaba permanentemente en mi presencia, pero no estaba activo como estaba cuando yo estaba sumergido en él. Este enero, porque a mí me secuestraron el día de Navidad, el 25 de diciembre del 97. Este enero va a gustar 10 años que hace que tuve esa experiencia mística. Y no pasa un solo día de mi vida en el que yo me pueda olvidar de lo que yo vi. Todos los días cuando yo me levanto, cuando pongo un pie en el suelo, yo sé que debajo de mí hay millones de almas condenadas. Y además, lo peor de todo es que en este momento que estamos nosotros acá, están entrando miles de almas al infierno. Es una realidad muy horrible. Y pensar que la humanidad está dormidita, acampando acá, pensando que esto no se acaba. La sorpresa tan grande al final de esta vida para la mayoría de la gente. Pues miren que yo a veces voy caminando por una estación de tren, un parque, un centro comercial, algún lugar donde hay mucha gente, o por la calle, y paso por el lado de grupos de personas, y a veces de las bocas de esas personas escucho voces del infierno salir de esas bocas. Siento olores del infierno y veo en ellos, en su lenguaje corporal, todo el lenguaje de demonios. Porque cuando una persona está en pecado mortal, es una escalera del abismo, y por dentro de ella suben y bajan demonios. Porque el Señor me explica a mí que hay tan solo dos territorios: el territorio de Dios y el territorio del diablo. No hay nada en la mitad. Solo que nosotros temporalmente estamos en un estado de gracia y estamos sordos, ciegos y mudos al espíritu por culpa del pecado original. Pero denle gracias a Dios
de que nosotros no podemos ver el mundo espiritual donde estamos en este momento. Por eso se llama estado de gracia. Si usted pudiera ver el mundo espiritual que nos rodea, instantáneamente moriría de un ataque cardíaco, no lo resistiría. Pero piensen en esto. El Señor me mostró un pasaje de las Escrituras en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Ahí comienza. Y dice: aquel que antes tentaba a sus hermanos en el cielo, o sea, Satanás, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles que se rebelaron, y ahora acusa a la humanidad. ¡Ay de la humanidad! Porque Satanás está furioso, porque su tiempo se está acabando. Así dice el Apocalipsis. Luego leemos que San Pablo nos dice: la lucha en este mundo de nosotros no es entre carne y sangre, o sea, no es entre nosotros, sino con los espíritus que vagan por los aires. ¿Qué sucede? Nosotros y los diablos, los ángeles caídos, fuimos desterrados y estamos en el destierro, todos, ángeles caídos y nosotros. La diferencia es que nosotros, por haber sido creados inferiores a los ángeles, tenemos la oportunidad de regresar al paraíso si seguimos lo que Dios nos ha mostrado. Todo ser humano nace con la conducta infusa del conocimiento del bien y del mal. Por eso, el Señor me muestra a mí de que al final de esta vida, cuando morimos y nos encontramos con Él nos juzgará en el amor, no en religiones, no en filosofías, no en creencias de ninguna clase, solo en el amor. Porque todo ser humano tiene derecho a la salvación sin importar cómo nació, porque Dios le dio la vida. Y cada persona, el nativo de la selva, el hinduista, el budista, el judío, el mahometano, el ateo, cualquiera, el cristiano, todos nosotros conocemos el bien y el mal y sabemos cuando estamos haciendo el bien y cuando estamos haciendo el mal. Y sobre esa conducta somos juzgados. Por eso San Juan dice: al final de la tarde todos seremos juzgados en el amor. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros muriéramos en este instante, supongamos que usted cae muerto acá en este momento, todos nosotros iríamos a tratar de resucitarlo, y quizás pues inmediatamente hacemos el esfuerzo de hacerlo llevar al hospital para ver si lo reviven, pero su alma está ya al lado, fuera de ese cuerpo, porque usted ya murió. No lo podemos escuchar, usted no puede comunicar con nosotros, y lo que nosotros recordamos de usted es ese cuerpo muerto que está ahí, todo. Si esa alma no tiene la suficiente fortaleza espiritual, porque fue una persona materialista, superficial, egoísta, que vivió lejos de Dios, esa alma está desnutrida y por lo tanto no puede elevarse a la luz hacia Dios, no la resiste. ¿Y dónde queda? En el mundo espiritual bajo, o sea, en la tierra, y queda con la visión del mundo espiritual, o sea, queda en la visión de los ángeles caídos y los demonios. No pueden hacer nada contra usted si se salva en un purgatorio, porque usted no tiene carne para que lo tienten y ya no pertenece al diablo. Pero usted, el tormento más grande es ver la acción de esos espíritus contra la humanidad que no los puede ver. Y la gente que está en pecado y se da cuenta del desperdicio de su vida, ¿cómo pudo haber hecho usted más para poder apoyar a la humanidad a que tuvieran luz y conocieran a Dios y obedecieran y fortalecieran su alma? Y se da cuenta de toda la tragedia que viene en tantos seres humanos que están en peligro. Ese es uno de los tormentos más grandes de un alma en el purgatorio. Pero el Señor me dice, me habló el Señor otra vez tanto que los pudiera tener aquí meses enteros. Yo en español solamente tengo 150 conferencias desarrolladas en los 9 años que llevo de misionero, y no ha salido ni siquiera una mínima parte de lo que el Señor infundió en mi corazón durante esa experiencia mística. He escrito 5 libros y no tocan ni la superficie, nada.
porque así de largo es esto, es como eterno, porque es eterno. Él me habló de la humanidad y me dijo que la humanidad hoy está viviendo la oscuridad espiritual más grande que ha vivido en toda la historia. Y dice que se va a volver más oscuro todavía, espiritualmente. Pero el mundo nunca antes había sido más seductor, más atractivo, más encantador, más hechizante que hoy. El mundo nunca antes había tenido más propuestas para el hombre como hoy, para que el hombre se enamore de él. Dice el Señor que por estar al final del final de los últimos tiempos, el diablo está en su última desesperación por las almas que estamos acá y las que faltan por llegar. Él se está ocupando de que nosotros estemos 24 horas al día entretenidos. Esta es la sociedad más hiperactiva que ha existido en la tierra y quiere robarnos todo el tiempo que tenemos, porque nosotros, cuando llegamos a esta vida terrenal, cada uno de nosotros, Dios nos da un exacto tiempo para estar acá. Los días nuestros están contados. No hay ciencia humana que pueda darnos ni siquiera un segundo más de vida. Cuando usted vaya a un hospital y encuentre una persona conectada a la más sofisticada tecnología, nunca se vaya a imaginar que le debe dar gracias a la ciencia humana que produjo estas máquinas y ahora se puede vivir más tiempo, porque eso es casi como una herejía. Solo Dios puede darnos un segundo más, porque Dios nos dio el tiempo exacto para vivir en la tierra. Lo único que sí podemos es acortar los tiempos que Dios nos dio en la tierra, acortar nuestra vida. El diablo es un experto en robarse nuestra vida, un experto total. ¿Por qué razón? Porque el diablo sabe que nosotros tenemos el tiempo contado, y entonces la forma de robárselo es con el vicio, vendiéndonos el pecado. Una persona que no alcanza a vivir todo su tiempo terrenal, pues es un enemigo menos del diablo, especialmente si es una persona bautizada, una persona que lleva los sacramentos que llevamos católicos, por ejemplo. Entonces, el Señor me dice que debido al materialismo tan grande que vivimos hoy, la humanidad se ha concentrado únicamente en alimentar esta naturaleza inferior del cuerpo humano y se ha olvidado que nuestro ser está compuesto de dos naturalezas: la naturaleza del espíritu, que es el alma que anima este cuerpo, y la naturaleza de la carne, que es este cuerpo humano. Ambos crecen, uno para morir y el otro para vivir eternamente en la luz de Dios o las tinieblas del diablo. Pero en este mundo tan materialista la gente está preocupada de administrar únicamente esto. Dice el Señor que nunca antes en la tierra había habido tanta gente saludable y hermosa físicamente, pero nunca habían habido tantas almas feas en la tierra. ¿Por qué? Porque esas almas están desnutridas. La ciencia humana se ha dedicado a producir salud física y belleza física, pero no belleza espiritual. Y las almas desnutridas no saben amar, porque para amar se tiene que tener fortaleza espiritual. Para perdonar, usted tiene que estar alimentado y fortalecido en su alma. Usted nunca puede perdonar a una persona si su fortaleza está en la carne nada más. Si su gran fortín es la idolatría que usted tiene con su cuerpo, su vanidad, su pretensión, los apetitos desordenados, las pasiones desordenadas, la concupiscencia de los ojos, de la carne, todo, si eso es lo que gobierna su vida, usted no puede perdonar, usted no puede amar de verdad, usted no tiene compasión, no tiene tolerancia ni paciencia, solo tiene amor propio. Por eso la gente se separa, se divorcia tan fácil, porque es que yo no tengo por qué sufrir, yo tengo que buscar mi felicidad, es de la filosofía del mundo. Yo no debo aguantarme esto, vivir este infierno. Entonces el hombre está hecho ya en este mundo para sí mismo, el amor propio, nada más, porque no tiene tolerancia. Es un hombre completamente egocéntrico.
No se está hablando de todos, obviamente, porque Dios dice, gracias a los justos de Dios, al remanente de Dios, el mundo no ha sido extinguido en el fuego de Dios, por unos pocos justos. Él me mostraba cómo en una parroquia católica, donde hay 3 o 4 mil o 5 mil personas que pertenecen a esa parroquia, y el domingo aparece una tercera parte a misa de esos 3 o 4 mil o 5 mil, esa parroquia fácilmente está sostenida como parroquia por un solo santico que va allí. Ese solo santo sostiene toda la parroquia, y ese santico normalmente es la persona más ignorada, más despreciada, la persona como es humilde y está centrada en Dios y no le interesa nada para sí mismo, y todos los demás son más importantes que esa persona para ella. Entonces es una persona que nadie la reconoce, y ahí es donde está la fortaleza de esa iglesia. Eso sucede en familias. Hay familias que tienen 6 hijos, por ejemplo. 5 triunfaron en el mundo, y la mamá feliz con los que triunfaron, con el médico, con el licenciado, con el economista, con y son la luz de la casa, el orgullo, hicieron mucho dinero, son famosos, tienen una vida social increíble, todo el apoyo de todo el mundo, y uno no le interesó nada de eso y lo consideran el perdedor. Ese nunca ha salido con nada, pobrecito, ni lo invitan a las fiestas porque se avergüenzan de él. Resulta que el Señor dice, de pronto toda esa familia se va a salvar únicamente por ese que no quiso tener los carros de carreras, ese que no tenía la corbata de $500, ese es el que va a salvar la familia. Y no por eso está el Señor condenando las cosas materiales, porque no, el mundo material nos lo dio Dios a nosotros para administrarlo, pero para glorificarlo a Él, no para glorificarnos nosotros, porque hay de aquel que tiene abundancia y prosperidad, y esa abundancia y prosperidad únicamente lo glorifica a Él, como era mi caso. Yo glorifiqué mi vida con lo que yo tenía, y me sentía mejor que los demás, y ustedes seguramente han conocido gente así de torpe. Hay gente que se cree de mejor familia que otros. ¿Ustedes han conocido gente así? Hay gente así de retardada espiritualmente, creen que son de mejor familia que otros, más distinguidos porque tienen un título universitario, más importante porque tienen dinero, por tantas cosas absurdas, y se les olvida meditar en un cadáver. Ojalá que se pararan 10 minutos al lado de un muerto para que se den cuenta que ese muerto, cuando aparezca al frente del Señor, el Señor no le va a decir, ¿cómo está, licenciado Ramírez? Siga. Es un alma. Por eso el mayor ejercicio que nosotros podamos hacer en la tierra en vida es hacer el esfuerzo de mirarnos todos como almas, porque eso le ayuda a usted a superar las divisiones que tenemos en nosotros por cultura, por educación, por tradición, por ideologías, por filosofías y religiones. Las divisiones que tenemos son impresionantes y son creadas por el enemigo, y nos divide los corazones, y seleccionamos a las personas, las seleccionamos. Hay gente que nos gusta más que otros, y a eso les damos todo lo que nos pidan, y otros que no les damos ni la hora si no la piden, porque no nos interesa, no nos sirve para nada en lo que nosotros esperamos. Y eso es ser nada menos que un animal racional, que el alma la tiene desnutrida totalmente. Una persona así nunca, jamás verá los ojos de Dios, nunca en la vida. Si usted mira alrededor y se siente más distinguido que otro, jamás verá la paz de Dios, nunca. Por eso, si no empieza desde ahora a igualarse con el pobre, con el miserable, con aquel que no puede amar porque le ha hecho daño, con las personas que son difíciles de amar, porque hay personas muy difíciles de amar, pero muy difíciles. Pero eso es el ejercicio que tenemos que hacer espiritual, aprender a amar lo difícil, porque si no, como dice el Evangelio, ¿qué nos ganamos nosotros de ser buenos con los que son buenos con nosotros? ¿Qué nos ganamos nosotros de apoyar al que nos apoya? Y de vivir con esa selección de la belleza y los apetitos que tenemos para distinguir la gente. Eso no nos sirve de nada. Entonces, lo importante es descubrir ese estado de nuestra vida. Él me habla de mi iglesia católica,
Ahí es cuando me explica que no nos juzgan religiones. Y me dice, no fue un accidente que yo nací como católico, porque eso es lo que yo decía, que yo nací como católico por accidente y mis padres me bautizaron sin permiso. Y me explica el Señor la tradición sagrada. Me dice, Él, en la persona de Jesucristo, siendo Dios, se encarnó y viniendo a transformar la circuncisión de la carne para la circuncisión del corazón, en obediencia a la tradición sagrada, los circuncidaron a los 8 días. Siendo Dios, Él podría haber cambiado eso. Si Él venía a cambiar la circuncisión de la carne por la circuncisión del corazón, que es el bautismo en el Espíritu del Señor, hubiera podido evitar eso, pero no, Él vivió la tradición sagrada y dijo, yo vine a cambiar la circuncisión de la carne por la del corazón. Por lo tanto, en la tradición judaica, nosotros somos judeo-cristianos y no podemos desvincularnos como Martín Lutero y todos los protestantes que hoy convenientemente se conocen como cristianos, que se desvincularon de las raíces de la tradición sagrada y eliminaron toda la liturgia que venía del judaísmo, el cual Jesús vistió. El incienso, los candelabros, el altar, la tradición sagrada de los cantos y los salmos de la iglesia en la liturgia, la consagración del pan y el vino, en la presencia del Señor, en ese misterio de la transustanciación, que es la encarnación del arca de la alianza, que hoy es la Eucaristía. Todo eso es sagrado y no se puede cortar. Por eso el cristianismo, que no es católico hoy, es un híbrido que está cortado de la tradición sagrada y está elevado solo en la palabra. Y resulta que esta palabra se hizo hombre y no podemos olvidarnos, porque es la Eucaristía. Y aquel que no come de ese pan y no bebe de ese vino, que es vivo, consagrado por el apostolado de Roma en Pedro, que consagra el sacerdote, entonces no tiene ese pan de vida, y en la palabra tendrá que purificarse al final de esta vida. Por eso, una de las cosas que el Señor me enseñó es esto. En las oraciones de los fieles, especialmente este mes de noviembre, que es el mes por las ánimas del purgatorio, no se olviden ustedes como católicos de orar por las almas de los protestantes, porque nadie ora por ellas. Y yo vi millones de almas de protestantes en el purgatorio, millones y millones, nadie ora por ellas, nadie, ninguno de ellos, porque ellos están seguros que se van para el cielo derecho. Entonces se pueden imaginar la soberbia, y todo sembrado por un solo monje católico rebelde, Martín Lutero, y de ahí empieza todo el desorden. La mayoría de esta gente cristiana ni siquiera saben que es cristiano, ni de dónde vienen, no conocen las raíces, y encima de todo creen que nuestra iglesia católica es pagana, idólatra, que el papa es el antipapa, que es el diablo, cosas horribles, herejías espantosas. Pero ¿cómo hace uno? Solo pedirle a Dios que unja estas personas para que reciban la verdad, porque yo testifico esto con mi vida. Yo, que era un hombre perdido por 33 años y que practiqué toda clase de paganismos y magia, y el Señor me mostró su iglesia, la que Él fundó, la iglesia católica me la mostró, y me mostró la tragedia de la reforma de hace 500 años con Martín Lutero, que produjo toda esta enorme cantidad de divisiones cristianas. En los Estados Unidos en este momento solamente hay 35,000 sectas diferentes que se consideran cristianas. 35,000. Él me explicó, el ejército de Dios, que es la Iglesia Católica, es explicado en términos humanos en esta forma. Cada nación tiene un ejército para defenderla de intrusos, de invasores, de criminales, y el resto de la nación son civiles. El ejército de Dios es la Iglesia, y el resto de la humanidad entera, toda la humanidad entera, son civiles. O sea, nosotros, como soldados eucarísticos, somos responsables del resto de la humanidad. Porque ustedes saben que para entrar al cielo no se necesita ser católico. Primero entra un indígena que fue santo en la selva, que un católico que no obedeció. Se puede ir directo para el infierno un católico. O sea, la religión no nos salva, la ley no nos salva.
Lo que nos salva es el amor, pero el Señor sí nos llama en lo que nos dio. Y si el Señor nos enlistó en esta milicia y nos llamó a ser soldados de este ejército, somos responsables de eso ante el Señor. Por ejemplo, un cristiano que nunca conoció la Iglesia Católica y nació como evangélico, adventista, no sé cuántos millones de nombres tienen, esa persona, si no conoce nada más, cuando se presenta ante el Señor, él no le va a reclamar Iglesia Católica, porque ahí no nació, ni conoce nada de eso. Lo va a juzgar, no en su religión, porque no está establecida por el Señor, pero lo va a juzgar en el amor, en el amor. Si ese hombre evangélico, pentecostal, adventista, fue un hombre bueno y vivió en el amor de Dios, dentro de su error o que fuera, pero en el amor de Dios de verdad, el Espíritu de Dios estaba en él y se movía. La prueba está que usted va a esos garajes y bodegas protestantes por ahí y encuentra al Señor moviéndose entre ellos también, porque donde dos o más se reúnen para orar, ahí está el Señor. Solo que es un misterio cómo el Señor organiza su ejército. Y entonces, ¿qué sucede? Si un católico se va para un lugar de esos y deja su iglesia, ese sí está en un problema que no se lo deseo, porque ese es el que estaba yo. Cambié el ejército de Dios por basura. No estoy llamando basura a las sectas cristianas porque son nuestros hermanos y pertenecemos a la misma iglesia, solo que esa está separada y confundida por la rebelión de un monje o varios. Pero yo estoy hablando de lo pagano, la gente que vive de la adivinación, el dinero y todo. Yo cambié mi vida católica por basura, que era el dinero, que eran todas las cosas que yo adoré, los vicios, todo eso. Entonces me dice el Señor, a los 14 años yo endurecí mi corazón completamente porque dije, no necesito un intermediario para ir a Dios. Yo no necesito confesarme con un cura que seguramente es más pecador que yo. Absurdo. Eso lo inventó el hombre. Es invención de hombres. Eso es lo primero que la gente dice cuando se rebela contra la Iglesia Católica. Dicen, todo eso es invento fabricado por los hombres. Eso no es lo que Dios fundó. Entonces, me explica el Señor, nosotros somos escogidos desde siempre para ser católicos. Una persona que se convierte al catolicismo a los 70 años había nacido para ser católico y en la misteriosa pedagogía de Dios permitió que viviera esos 70 años en el mundo y luego lo llamó a ejercer su milicia, porque Él me explicó que nosotros somos como un concierto de almas, la gran sinfonía de Dios. Cuando yo estaba en la Universidad de Hamburgo, al principio tenía un consejero que me asignó la universidad para que yo definiera mi profesión en el lado musical de lo que yo quería hacer. Y me llevó a la Filarmónica de Hamburgo, a la sinfonía, para que yo escogiera instrumento, a ver si tenía alguna atracción a un instrumento. Y yo estuve en esa sinfonía y cuando terminamos me preguntó qué pensaba. Y yo le dije, una cosa sí sé, y es que yo no quiero ser el tamborero de la Filarmónica, porque ese no toca sino una vez cada media hora. Yo quiero ser el violinista del frente. Claro, pues ya mi vida era toda una vida ambiciosa, y no porque sea malo ser violinista, porque si se tiene el talento, qué lindo será. Pero es el caso de cómo estaba mi corazón. Pues después, en la gracia, el Señor me mostró esto. Todos nosotros somos un instrumento de Dios. Y ese instrumento, cuando es fiel, está afinado en la nota que nosotros debemos tocar para el Señor, cuando Él coloca sus manos sobre nosotros y su sinfonía está presente entre las almas. Ese tamborero, si no toca, pierde el tempo toda la sinfonía. No importa cuánto hacemos, lo importante es que hagamos para lo que nacimos, la misión que venimos a cumplir. Hay personas que creen que sus vidas son insignificantes, no le encuentran sentido. Pues seguramente que de pronto usted es el tamborero. Por eso es que, y hay gente que se ve en una actividad impresionante, hace de todo, seguramente es el violinista de al frente, pero esa es la sinfonía de Dios. Por eso tenemos que saber lo importante que somos cada uno de nosotros para Dios, porque somos parte de esta gran filarmónica del Señor. Lo importante es estar afinados, para que no estemos destemplados, y para estar afinado hay que ser fiel a Dios.
Entonces, él me muestra el sacramento de la reconciliación y me dice, Satanás es el trono del orgullo, el pecado mismo. Para derrotar el trono del orgullo, la única arma fija se llama la humildad. Y el arma más grande de humildad que Dios nos dio a nosotros como católicos es el sacramento de la confesión. Porque si usted se atreve a bajar todas sus armas del orgullo, la pretensión, la vanidad, y arrodillarse ante otro hombre que a lo mejor es más pecador que usted, y confesarle sus pecados, hasta el último demonio huye, porque ellos odian la humildad, ellos odian que un ser humano se humille y pida perdón. Eso tortura al infierno entero. Y miren lo que me explicó el sacerdote. Él dice, un sacerdote, cuando es ungido por el obispo, será sacerdote hasta en el infierno. Nunca el Señor le quita su unción sacerdotal. Me explicó que cuando él envió a los 12 apóstoles la primera vez, entre ellos iba Judas Iscariote, y les dio el poder de sanar enfermos, sacar demonios. Acuérdense, si ustedes han leído ese pasaje de la Biblia, que dice, les dio poder a todos. Judas Iscariote sanaba enfermos y sacaba demonios, y era Judas Iscariote, un infiel, un traidor. Pero el que sanaba no era Judas, era el Espíritu del Señor en él. Por eso, cuando uno va donde un sacerdote a confesarse, olvídese, ese sacerdote puede ser la inmundicia más grande de infiel con Dios. Pero cuando él lo absuelve a usted, usted queda absuelto. Es como a usted lo meten a la cárcel, está preso. Y tiene para salir de la cárcel, ¿quién lo puede sacar? La boleta que un juez expide. Ese juez puede ser un borracho, un ladrón, un degenerado, pero es el juez que nombró el gobierno. Y si no le da esa boleta, usted no sale de la cárcel. Lo mismo sucede con el sacerdote. Esto es lo que pasa. No se trata de quién es el sacerdote, sino que se trata quién es usted. ¿Quiere liberarse? Pues él dice, cada pecado mortal tiene un ángel caído de guardián. Estamos encadenados a él. Y entre más tiempo permanezca usted en pecado mortal, más compañía trae ese ángel caído y termina con legiones. Y si usted quiere ver dónde está escrito eso, para que no crean que yo me inventé esto, ustedes se acuerdan de un pasaje en las Escrituras donde Jesús está caminando por las afueras de un pueblo con sus apóstoles y discípulos por un cementerio, y había un hombre endemoniado desnudo corriendo por el cementerio, y se vino corriendo hacia el Señor, protestando que por qué tenía que venir él si todavía no era el tiempo. Él se refería que esa posesión tenía tiempo limitado y no era el tiempo para salirse de ahí. El Señor le preguntó el nombre, pero él sabía que era una legión, y contestaron, legión. Como sabían que Jesús los iba a sacar, en medio de la desesperación para no caer al abismo, le pidieron que los dejara entrar en los cerdos, y se fueron a los cerdos. Pero los cerdos no tienen intelecto, y los demonios son espíritus intelectuales, cuerpo intelectual, y necesitan de un cuerpo intelectual que es un ser humano para poder actuar en la tierra. De lo contrario caen y lo único que pueden es tentar, y si la persona consiente la tentación, se vuelven a subir por dentro de uno a actuar otra vez en la tierra. Ellos son felices en la tierra actuando a través de nosotros, se enamoran locamente de nosotros. Es un amor perverso. Ustedes han visto una persona que tiene un amante malo, y entre más la abusa, más quiere al amante malo. Es una cosa perversa. Uno quiere el pecado. Hay personas que se están muriendo por fumar y de fumar, y el médico les dice, no fume que te vas a morir, y apenas salen del médico prenden el cigarrillo, porque es un amante malo y lo va a destruir a uno, y sigue fumando, se está matando, porque es un espíritu del mal que lo tiene conquistado. Entonces, y todo lo nuestro es así. Entonces, en ese endemoniado vemos el ejemplo. Dice en las Escrituras que habían más de 5,000 espíritus en ese hombre. Entonces, dense cuenta que no es un chiste. Los demonios son miles, los ángeles de Dios son millones. Entonces, al confesarnos y el sacerdote absolvernos,
quedamos desencadenados y los demonios caen al abismo. Pero el alma queda herida por el pecado y tiene que ser sanada. Y aquí viene lo más grande. El Señor me explica que un Dios tan grande, tan grande, tan grande, que nos creó a todos nosotros, que nos conoce a todos nosotros, hasta el más íntimo secreto de nuestro ser lo conoce, hizo todo, todo lo puede. Es tan grande que se vuelve así de pequeño como un pan insípido de la Eucaristía, y viene a alimentarnos a nosotros. Me decía que si nosotros realmente entendiéramos el misterio de lo que es la Eucaristía, quedaríamos en éxtasis solo con entrar a la iglesia, por estar al frente del sagrario, ya quedaríamos en éxtasis. En el Antiguo Testamento vemos pasajes, en el Éxodo, vemos pasajes en varias etapas del pueblo de Dios en el desierto que camina con el arca de la alianza, y los pasajes cuando Moisés hablaba con Dios desde la zarza ardiente, y cuando Dios anunció que iba a bajar a esa montaña, que bajó con truenos, relámpagos, y se llenó la montaña de humo cuando Dios bajó, y Moisés fue a hablar con él. Y cuando Moisés venía, tenía la cara tan iluminada que se la tenían que tapar, la gente no podía mirarlo, y el pueblo imploraba que le dijeran a Dios que no les fuera a hablar, mucho menos aparecerse, que no les fuera a hablar. Y si alguien pisaba ese terreno santo, se moría. Los animales se morían si pisaban el lado donde Dios llamaba a Moisés. Imagínense que todavía no se había hecho carne el verbo que le hablaba a Moisés no se había encarnado, y ya pasaban esas cosas. Hoy, ese verbo que tembló la montaña, se llenó de humo, que le habló a Moisés desde la zarza, que nos daba el maná del cielo, la nube que seguía el pueblo, que hizo, que partió el mar en dos, que hizo todo lo que hizo, hoy se hizo hombre y está en la Eucaristía, y está en la nueva arca de alianza, se llama sagrario, tabernáculo, y la tenemos en nuestra iglesia. ¿Cuánto sabemos de eso? Y dice el Señor, la más grande oración nuestra como católicos es implorarle al Señor que nos dé hambre eucarística, para que nuestra alma se fortalezca ahora que todavía estamos en el día que se apellida de hoy, como dice San Pablo, que todavía estamos acá. Todavía tenemos la oportunidad de implorarle al Señor que podamos alimentar nuestra alma para que podamos volar cuando salgamos de este cuerpo, para no quedar atrapados acá. Porque miren que este cuerpo es como los propulsores para lanzar el cohete. Ustedes han visto que un cohete lo montan encima de unos propulsores en una plataforma y luego los prenden y se va, y en la mitad del aire arriba se separan. Los propulsores caen y el cohete sigue para el espacio. Esa es el alma y el cuerpo. ¿Cuáles son los propulsores de este cuerpo? Los propulsores de este cuerpo es el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Ese alimento eucarístico, para que en el momento de la muerte se encienda todo ese fuego y pueda elevar este cohete que es el alma hasta el mismo cielo. De lo contrario, queda atrapado. Y es muy doloroso lograr el impulso en el espíritu cuando el cuerpo nos sirvió de propulsor y quedó en la tierra y el alma separada que no puede moverse. Entonces, el Señor me coloca en un lago, en un estado de purgatorio, y estoy en un lago con el agua hasta la cintura, y al frente del lago había una roca dorada preciosa. Yo sabía que en esa roca iba a ver al Señor Jesús, pero sabía que no podía mirarlo. Entonces traté de escaparme a meterme dentro del agua, y en ese momento descubrí que estaba en el territorio de todos mis pecados de 33 años, porque yo, como católico, había desertado el sacramento que Dios me dio y tenía todo vivo en presencia del Señor. Y es más, descubro que cada pecado mortal era una persona, un espíritu que estaba vivo, un espíritu. Y era una persona que tenía su personalidad, una persona, el pecado de la impureza. Era una persona que pertenece a un coro caído de ángeles. Por lo tanto,
cientos y cientos de demonios vienen en ese pecado de la impureza y lo respaldan, y tienen una creatividad maligna que producen todas las impurezas permanentemente en uno para tenerlo atrapado y sorprenderlo al final de la vida. Y yo veía todos los espíritus, ahora estoy viendo ángeles caídos. Cuando estaba teniendo la visión del infierno veía almas malditas, el ejército inferior del diablo, que son seres humanos demonizados. Ahora veo ángeles caídos, y no los vi con cachos y con cola, los veía como los seres más seductores, de una belleza perversa, y me tenían hechizado y conquistado toda mi vida entera. Veía los espíritus de la noche, y no con esto demonizo la noche, porque en la noche también se hacen cosas buenas, aquí estamos de noche, pero la noche que yo tenía, el espíritu de la vida nocturna que me tenía a mí desde muy joven, era un espíritu impresionantemente seductor, que fue el espíritu que me mantuvo en una vida nocturna de alcohol, de drogas, de decadencia sexual, de toda clase de maldad en la noche. Y era un espíritu, y ese espíritu venía conmigo toda mi vida, y fue el que me entusiasmó siempre a eso. Y así veía todos. Cuando yo miraba un espíritu de esos, veía la tentación consentida y la consecuencia del pecado. Todo vivo, no lo estoy viendo como que me lo están contando, sino que lo estoy viviendo en el momento que lo viví, porque estaba en el eterno presente de Dios. Eso todo se desaparece con la confesión. Ustedes se pueden imaginar lo que eso representa, y saber que yo tenía eso y nunca lo usé. Entonces el Señor me dio la fuerza para mirar la roca, y cuando yo miré la roca, la luz más esplendorosa en esa roca comenzó a presentarme al Señor Jesús lentamente. Yo vi al Señor Jesús, pero les puedo asegurar esto: la visión que yo tuve del Señor es quizás la más pequeña que pueda haber tenido un pecador como yo. Solo que el Señor, por su misericordia, permitió que yo tuviera eso, por lo que yo soy hoy y para lo que Él me escogió. Pero yo estaba completamente demonizado, mi alma oscura, mi corazón endurecido como una piedra, y yo todo el tiempo traté de huirle al Señor durante toda esa experiencia mística. Él era el que me llevaba, y me llevaba a diferentes estados. Y en ese estado, cuando yo miro a Jesús, les puedo decir, si ustedes pudieran ver una gotica de la ínfima visión que yo tuve de Jesús, pasarían el resto de sus vidas de rodillas, se los aseguro. Nunca más pensarían que los problemas de esta vida son suficientemente graves. Nunca pensarían que ningún problema, ninguna tribulación, ninguna enfermedad, ninguna dificultad es algo de qué quejarse. Se la ofrecerían toda a Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos espera a nosotros es tan grande. ¿Cómo yo le pediría al Señor esta noche que les diera un poquito de eso, para que ustedes saboreen un poquito de lo que nos espera y se transformen sus vidas, y no dejen que este mundo los engañe, que dejen el amor propio, que ya no tengan un corazón que se ofende y se confunde y se desespera y se llena de miedos y de incertidumbre y de inseguridad por las frustraciones que tienen de las cosas que no han alcanzado en este mundo, que esas son las cosas que nos mantienen a nosotros atormentados, porque no tenemos suficiente afecto humano como lo queremos, porque no tenemos las posesiones materiales que añoramos, porque no tenemos alcanzadas las metas que nos fijamos, y tantas cosas absurdas que al final de la vida no valen nada, porque al morirnos no nos podemos llevar nada. En cambio, lo más importante es lo que estamos desperdiciando, que es acercarnos más a Dios y dejar que Él crezca más en nosotros. Porque mire lo que me enseña el Señor. En la zarza ardiente, Dios le dijo a Moisés que lo mandaba a rescatar su pueblo de Egipto. Y Moisés le preguntó: si me preguntan su nombre, ¿qué les digo? Y él dijo: díganles que yo soy el que soy. Y el Señor me explica a mí: si Él es el que es, ¿quién soy yo? Yo soy el que no soy. Entonces, para que yo pueda ser,
el Señor tiene que ser en mí. Por eso, el mundo hoy, la filosofía del mundo, ¿cuál es? Todo lo opuesto. La autoestima, el pensamiento positivo, la realización personal, el opuesto a Cristo. Porque nosotros no somos de autoestima, nosotros somos de Cristo estima. Nosotros no somos de pensamiento positivo, sino de gracia. No se mueve una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Usted puede sentarse aquí a pensar positivamente por 3 años y no se mueve nada si Dios no quiere. Nada, absolutamente nada. No es la realización personal, no es encontrarme a mí mismo y buscar la piedra filosofal. Eso es la filosofía de la tierra, del mundo. Es morir a sí mismo. Eso es en Cristo. Todo lo contrario. Por eso predicar como estoy predicando yo acá es un absoluto escándalo para la gente de ciencia, para la gente del mundo, porque estaría loco yo con lo que estoy diciendo. Por eso se llama la locura de la cruz. Absolutamente locura para el hombre y para el mundo. Porque el hombre, ¿qué quiere hacer? Autosuperarse, realizarse como persona y tener un pensamiento positivo, visualizando las metas como si ya las hubiera alcanzado y luchar para superarse por sí mismo, convertido en un demonio, y alcanza esas metas y se vuelve un superhombre, el más famoso, el más poderoso, el más rico. Y el día que lo entierran, ¿qué se lleva? Nada. ¿Y cómo tiene el alma? Hecha a pedazos, un alma paralítica, con posibilidades de caer al abismo para siempre o quedar en un purgatorio espantoso. Entonces, el Señor, al presentárseme a mí, yo lo miro a sus ojos. Les podría decir esto. La pregunta inmediata es, ¿cómo es el Señor? Se parece a las estampas que tenemos, a todo lo que hemos visto. La respuesta es esta: en los ojos del Señor yo vi toda la humanidad entera. Dentro de Él estaba toda la creación entera, adentro de Él. Lo único que no estaba dentro de Él era el estado purgatorio en que yo estaba y el infierno. Estaba separado de Él. Y descubrí algo muy triste. Cuando nosotros estamos en esta vida terrenal, el diablo se dedica a llevarnos a despreciarnos los unos a los otros, para robarse de nosotros los ojos de Jesús en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando morimos y encontramos a Jesús, si no lo podemos mirar a los ojos, tenemos que mirar a la oscuridad, y la oscuridad es el estado de Satanás, y la tentación del momento de la muerte es la más difícil de las tentaciones. Por eso nuestra preparación toda la vida debe ser para el momento de la muerte. Toda nuestra vida nos debemos preparar para eso, como las vírgenes fieles que llevaban el aceite para la lámpara, esas. Entonces, el Señor me muestra esto. Cuando nosotros nos encontramos con Él, lo primero que aparecen en sus ojos son todas las personas que despreciamos. Cuando usted mira a una persona y la desprecia porque no le gusta su nariz, porque la desprecia por el color de su piel, porque usted se siente más importante, más distinguido que ella, por cualquier razón, eso es un espacio que tiene separado de Dios, esa persona. Ahí tiene un hueco, está en un túnel así de grande que lo separa de Dios. Si usted no es capaz de amar incondicionalmente a todo el mundo, no puede entrar. Entonces usted diría, entonces ¿quién se puede salvar? Porque todos tenemos problemas así. Pues muy sencillo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Y lo segundo, detestar el pecado. Entonces cuando yo no pueda querer a una persona, tengo que arrepentirme y implorarle al Señor y decirle, mírame Señor, ¿cómo puedo yo despreciar a esta persona? No la puedo querer, no soy capaz de quererla. Si tú no me das el amor que necesito para quererla, ¿qué será de mí, Señor? Nunca te podré ver. Ese es el principio de una realidad espiritual. Si nosotros hacemos eso sinceramente, a lo mejor durante esta vida terrenal no alcanzamos a superarlo, pero el hecho de que luchamos contra eso toda la vida, al final de la vida, el Señor nos completa lo que nos faltaba y logramos el triunfo contra ese defecto. Esa es la misericordia de Dios. Jesús nos completa lo que nos falta, pero nosotros en esta vida no alcanzamos la perfección ni la santidad por nosotros mismos, pero sí alcanzamos
la decisión total y final contra el pecado. Esa sí la alcanzamos. Y esos defectos que no alcanzamos a superar nos purifican. Y el Señor a veces los permite para que nos purifiquemos con ellos. Moisés era tartamudo y le dijo al Señor que no podía hablar, y le dijo, es que el que va a hablar es Aarón, su hermano. San Pablo dice que 3 veces le pidió al Señor que le quitaron el aguijón que tenía en la carne, que era como un mismo demonio que había venido del infierno. Él no explicó qué era, pero explicó que Dios no se lo quitó para hacerlo humilde, porque no quería que se sintiera el superapóstol, que sintiera que era humano, para que tuviera compasión con los demás. Porque qué tal que llegue el profeta y al profeta nunca le pasa nada y cualquier enfermedad se la quitan a él mismo y todo lo tiene hecho. No tendría compasión con nadie, porque entonces ¿qué? Todo lo demás lo consideraría defecto. Así de que, mirando al Señor, lo primero que hice fue huirle a los ojos de Él, porque ahí encontré todos mis enemigos, toda la gente que desprecié. Pero Él volvió y me llevó a sus ojos. Y dentro de Él vi un océano infinito de pureza, interminable. Y cuando lo miré bien, veía que estaba formado por millones incontables de espíritus del Señor. Y podía ver perfectamente los que se habían purificado en la carne, que ahora eran como ángeles, que llamamos santos, y aquellos que siempre fueron puros y siempre estuvieron en presencia del Señor, pero todos igualitos en presencia del Señor, y emanaban una luz tan preciosa, y dentro de esa luz me aparece la Virgen María. Yo no sabía que yo tenía una madre en el cielo, porque yo vivía hasta los 14 años tan solo en la iglesia, y en ese momento tenía 47, no tenía ni idea, y la Virgen me aparece. Al principio, antes de que yo conciba plenamente que es la Virgen, lo primero que vi fue como un vientre, y en ese vientre veía toda la iglesia entera, los sacramentos, los mandamientos, los profetas, los mártires, toda la historia nuestra, luego toda esa presencia de Jesús, y luego va apareciendo ella, y luego aparezco yo en su vientre como un niño, y estaba en 4 estados diferentes. Me veía en la cueva donde estaba secuestrado, me veía en la montaña acostado boca abajo donde vi el infierno y escuché la voz del Señor, me veía en el lago en el estado purgatorial, y me veía en el vientre de la Virgen. Y del vientre de la Virgen salía como un cordón umbilical espiritual hacia el estado de purgatorio donde yo estaba en el lago, y todo lo que salía de mí hacia el Señor Jesús salía por dentro de su vientre, y lo que venía del cielo hacia mí venía por el vientre de la Virgen hacia mí. Y ella me mostró las devociones, tantas cosas que yo a veces doy retiros enteros tan solo de la Virgen María, porque es interminable todo lo que me mostró, y me mostró que nunca me había abandonado y no me iba a abandonar. Pero yo, parado donde estaba, el espíritu del mal me hacía sentir que yo nunca entraría a la gloria de Dios, y yo creía más al diablo que al amor que me estaba dando la Virgen, porque no entendía cómo pudiera yo nunca entrar a esa pureza, a eso que estaba viendo yo. Estaba por encima de todo lo que yo podía concebir, y el Señor me colocó en un juicio personal. Si yo hubiese vivido el juicio de todos mis pecados, no hubiera resistido la presión que tenía del espíritu del mal y me hubiera condenado, porque el alma misma se sumerge en el abismo de la oscuridad, huyéndole a Dios. Dios quiere que todos nos salvemos, pero desafortunadamente nosotros mismos nos condenamos, endurecemos el corazón, oscurecemos nuestra alma y nos engañamos. Miren ustedes que este mundo temporal es algo increíble, esta creación tan espectacular, estos sentidos, instintos y razón, los placeres de la carne, el tesoro del intelecto, el afecto humano, las metas que tenemos, las posesiones materiales, todo esto nos entretiene a nosotros locamente. Y en medio de todo esto tenemos que aprender a renunciarlo para poder espiritualizarnos y alcanzar la gloria. Esta es una prueba no tan fácil que digamos, pero el Señor nos da la fuerza para que nosotros tengamos coherencia y podamos vivir en la tierra
pero como si fuéramos del cielo, o sea, viviendo la tierra como peregrinos que estamos de paso, para que nuestro corazón tenga el tesoro en el cielo y no en la tierra. Porque Él dice que hoy la religión es también terrenal. La gente va a la iglesia a rezar, la gente es toda devota, hay personas que tienen rodillas así de grandes, dedos así de grandes de rezar rosarios, peregrinos todos los días, y todo lo hacen para pedirle cosas terrenales a Dios, para pedirle que le solucione sus problemas emocionales, el afecto humano, su problema económico, pero no es para glorificar a Dios, para amarlo, para pedirle el cielo, para pedirle que le quite los defectos. Eso es lo último que se pide, porque es una iglesia que es solamente religiosa y piensa salvarse por la ley, y por la ley nadie se salva. La religión no nos salva. Lo único que nos salva es un corazón contrito que pueda cambiar. Por eso la verdadera conversión está cuando nosotros le declaramos la guerra a los vicios que tenemos, a los malos hábitos, y nos avergonzamos de ellos, y nos arrodillamos y le imploramos de rodillas al Señor que nos quite esos vicios y esas malas cosas que tenemos, y decirle al Señor: Señor, yo prefiero morirme que seguir así. Te sigo ofendiendo, haciéndole daño a la gente y dañando mi alma. Llévame, Señor. Así de serio y de radical tiene que ser nuestra vida, para que seamos espirituales y podamos llegar a tomar alimento sólido, como dice San Pablo, y dejar de tomar tetero, de tomar leche. Porque llevamos muchos años en la iglesia tomando leche, pidiéndole y llorándole al Señor todo el día. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo se me va a convertir este hombre? ¿Cuándo se va a arreglar aquello? ¿Cuándo me vas a dar el dinero que necesito? Esto y lo otro. ¿Cuándo me vas a curar esta enfermedad? Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. No es hasta cuándo o cuándo. Es si yo quiero irme para el cielo o no. Si voy a aceptar la salvación. La salvación está en nuestro corazón. Hay una sola meta en la tierra, y es descubrir el cielo. Es la única. ¿Y descubrir el cielo cómo? Solo los santos entran al cielo. Es mejor volvernos santos en la tierra por las buenas que tener que ser santos en el purgatorio por las malas, porque solo santos entran al cielo, a no ser de que queramos condenarnos. Por eso es absurdo. Usted le dice a alguien hoy: mira, anoche estuve en una conferencia y decidí volverme santo. Ustedes saben que se van a burlar de ustedes, pero con una carcajada que va a salir del fondo del infierno. Esta es la realidad. Así de perdida está esta humanidad, que si el hombre habla de santidad ya se enloqueció. Y le aseguro que esta conferencia mía para mucha gente es fanatismo, fundamentalismo, radical. Pero ¿qué importa? ¿Qué tal que yo viniera aquí a complacer seres humanos? Prefiero que me entierre, Señor, hoy mismo. Porque yo vengo acá no a complacer personas. Yo vengo a declarar y testificar lo que yo he vivido y lo que el Señor me mandó a decir. Así me muera, así me apedreen, pase lo que pase, no importa. Pero por lo menos cuando llegue al frente del Señor, hice lo que tenía que hacer. Después de que desperdicié el resto de mi vida, todo lo demás, por lo menos lo de ahora que lo haga, lo poco que pueda hacer. Y eso es el llamado de cada uno de nosotros. El Señor me envió de regreso a mi cuerpo, y yo tuve convulsiones como si entrara a una prisión, y me llené de una gran tristeza porque no podía traer a mi memoria todo lo que acababa de vivir, y pensé que lo había perdido casi todo, y me di cuenta que había estado toda la noche, pero para mí fue una eternidad. Yo nunca pensé que fuera a regresar, y unas horas después me sacaron de la cueva La Guerrilla, y cuando me quitaron mi capucha sabía que estaba transformado, era otra persona, porque la noche anterior de la visión yo odiaba a esos guerrilleros, los quería matar, y esa mañana después de la visión, cuando me quitan la capucha, parecía que fueran mis hijos. Tenía la compasión más increíble por ellos, y sabía que estaban en peligro de condenarse, y sabía que no me iban a creer nada si les decía, y nunca les pude decir. Oré por ellos todo el tiempo, pude perdonarlos, que fue lo más grande que Dios me dio. En medio de las torturas psicológicas y físicas, los podía perdonar.
Eso es algo que es sobrenatural totalmente. Entonces, todos los días después de eso, 5 meses y medio más, porque esa visión fue a los 15 días del secuestro y duré 6 meses secuestrado. 5 meses y medio de torturas físicas y psicológicas. Todos los días le ofrecía todo eso al Señor en reparación por mis pecados, pero le imploraba que no me dejara morir sin confesarme. Y a los 6 meses ocurrió un milagro impresionante. Sin ninguna explicación, esta gente estaba asediada por el ejército y por paramilitares, tenía muchas crisis, pero eso no quería decir que por eso lo van a soltar a uno. Lo que hacen es matarlo y enterrarlo. Hacía mes y medio estaban esperando una orden para eliminarme del Frente 34, porque ellos pretenden ser militares y todo lo hacen así, porque ya me habían quitado todo mi dinero y hacía mes y medio esperaba todos los días yo que ya me iban a matar. Eso fue espantoso. Y un día, en medio de toda esa confusión que estaban ellos, me llevaron a un camino en la selva y me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Fue la caminada más larga de mi vida, que yo esperaba un balazo por la parte de atrás. Pero caminé y cuando llegué a una curva, por la esquina de mi ojo pude ver que iban de regreso hacia la selva. Y tuve la idea que de pronto estaba libre, pero no lo confiaba. Y seguí caminando, era de noche, caminé por mucho rato, y luego apareció un camión de pasajeros viejo y paró unos metros adelante de mí. Se bajó una mujer que descubrí que era guerrillera y se fue hacia la selva. Yo corrí hacia ese camión, pero yo tenía la barba por acá, tenía la misma ropa de 6 meses que nunca me había cambiado, totalmente deshecha, y parecía un esqueleto. La piel mía cuarteada por el sol, parecía que tuviera 100 años. Y cuando corrí, pues era como un loco que había salido de la selva. Cuando llegué a la puerta del bus, de ese camión, como era viejo y era una carretera destapada, iba despacio. Apenas llegué, me cerraron la puerta en la cara. Y yo logré tener mi codo y mi rodilla adentro y lo empujé, me entré, y la banca de atrás estaba desocupada porque el vidrio estaba roto y entraba polvo y nadie estaba sentado ahí, pero todo el resto estaba ocupado. Y yo me senté en el centro y toda la gente me miraba aterrada esperando que yo fuera a hacer algo loco, y el pobre chofer también miraba por el retrovisor. Yo no sabía dónde estaba, no tenía ni idea para dónde iba, pero no me atrevía a preguntar nada. Yo estaba aterrado. Después de mucho tiempo mencionaron el nombre de una ciudad por allá y ya tenía una idea más o menos. El caso es que después terminan llevándome a un lugar muy cerca donde viven mis hermanas, mi familia me rescata. Cuando me recuperé físicamente, corrí a un monasterio franciscano a confesarme. Fue la confesión más larga de mi vida, se la podrán imaginar. Me confesé con el abad del monasterio, un franciscano italiano que hoy es mi director espiritual, y allí pues encontré ese descanso tan grande, y luego me regresé a California a aprender a ser católico. Para mí la dicha más grande fue el día que abrí las escrituras la primera vez. Cuando leí la primera frase, que fue en Génesis, escuché la voz del Señor otra vez, que me habló en la visión. Yo sentí ese descanso, porque yo sentía como una gran orfandad. Después de esa experiencia mística, yo sentía esa necesidad de Dios que me hablara, que lo pudiera ver. Todos los días estaba en eso, y no podía traer a mi memoria todo lo que había vivido. Entonces sentía un vacío enorme, y cuando empecé a leer las escrituras me llené de la alegría más impresionante. No podía leer lo suficiente, leía todo el día. Y luego cuando tomo el catecismo grande de la iglesia, encuentro que todo lo que leía era lo que el Señor me había revelado de la iglesia. Todo, absolutamente todo. Y después la doctrina social, y luego empiezo a leer los doctores de la iglesia, y eran exactos a los coros angelicales que yo había visto. Los carismas de esos doctores tenían que ver con un coro específico de ángeles, y yo los reconocía inmediatamente. Y yo me enamoré locamente de la iglesia católica, locamente. Yo era el primero en llegar a una iglesia todavía cerrada para entrar a la primera misa, pero yo no sabía que tenía una misión. Y por 18 meses estuve en silencio, nunca le conté a nadie esa experiencia mística, ni a mi sombra.
Y a los 18 meses fui a Colombia durante una Semana Santa, y un domingo de Ramos, en misa de 12, tuve una experiencia con el Señor desde un crucifijo inmenso que colgaba encima del altar. Durante una sola palabra del ofertorio sucede algo imposible de explicar, pero el caso es que durante esa sola palabra que el Padre estaba diciendo, el Señor me mostró que yo había nacido para esta misión, algo imposible para mí entender. Había vivido toda mi vida lejos de Dios. En ese momento tenía casi 49 años, y el Señor me decía que ya había llegado mi hora y que iba a empezar mi misión para la cual Él me mandó, para que yo nací, que todo estaba preparado. Me iba a llevar por todo el mundo, y todos los lugares donde yo iba a ir ya estaban escogidos, y las personas que me iban a escuchar estaban escogidas cada una con nombre propio, y eran responsables de lo que yo les iba a decir ante Él. Yo salí de esa iglesia sin entender nada, absolutamente nada, y lo guardé en mi corazón en silencio, no le conté a nadie. Pero muy pronto, y durante esa misma Semana Santa, comenzó misteriosamente a abrirse toda esta experiencia, porque alguien me preguntó, y todo esto que sería muy largo para contarles ahora, estoy escribiendo un libro largo sobre mi experiencia misionera, porque es muy largo, pero el caso es que esa misma Semana Santa se comenzó a ir la misión. Como yo les conté antes, mi esposa había muerto 5 años antes del secuestro. Tengo 2 hijos que ya son hombres ya crecidos, que no dependen de mí. Por lo tanto, yo no tenía cómo no escuchar ese llamado, ya estaba todo hecho. Entonces, sin darme cuenta, yo terminé abrazando la vida católica, laica, misionera, de tiempo completo, y dejé todo. Y me fui a vivir en esa misión de caridad sin tener ni idea que era un misionero, y sin pertenecer a ninguna misión específica de la iglesia. Todo comenzó con testimonios, viajando de un lado para otro, y después de los testimonios empezaron a aparecer enseñanzas de toda clase, de los 10 mandamientos, de cada uno de los sacramentos, de la historia de la iglesia, de los mártires, de la Virgen, del purgatorio, del infierno, de los ángeles del diablo, los ángeles de Dios, todas estas cosas, la Trinidad, interminable, todo lo que se desarrolló. Y el Señor me ha llevado a 59 países hasta el momento, en estos 9 años. No tengo ni la mínima idea de la cuenta, la cantidad de ciudades donde he estado, y sé que falta. El caso es que yo no pienso hacer más nada que estar haciendo esto todos los días, porque no encuentro nada mejor que hacer que despertar la gente que está dormida y decirles: yo testifico con mi vida de que el infierno existe, y no porque lo leí en un libro ni me lo enseñó ningún ser humano, porque me lo enseñó el Señor Jesús, Él mismo. Ningún ser humano existe, y la mayoría de las almas que están allá lo negaron, y hay almas entrando allá en este momento. Existe el purgatorio, que es una pena temporal muy dolorosa, porque es un infierno temporal, y existe la gloria de Dios, que si supiéramos algo de eso, estaríamos en éxtasis y viviríamos la vida en la forma más sencilla y humilde, porque aquí no hay nada. Aquí, esto es una escuela de almas, aquí nos formamos, aquí estamos nosotros haciendo esto. Esta carne y este mundo son el molde del interior nuestro. Aquí nos deformamos o nos formamos, no hay otro camino. Y yo conocí almas deformes totalmente, almas parcialmente deformes en el purgatorio, y almas perfectas en el cielo. Yo escojo las del cielo, se los aseguro, por lo que yo he visto. Por eso, no me resta más esta noche, a pesar de que los pudiera tener aquí y hablarles sin parar por meses enteros, porque yo no tengo que pensar para contarles nada, porque no lo tengo en mi memoria. Yo nunca preparo las conferencias, fluyen. Sin embargo, yo les digo esto para terminar: le pido al Señor la gracia más grande que necesitamos hoy, y es que nos permita que cada uno de nosotros que estuvimos reunidos esta noche acá por voluntad divina, nos encontremos de la misma forma por voluntad divina en el cielo un día, porque esa es nuestra verdadera casa. Amén. Amén.